Me llamo August Sepp, irrelevante a todos los efectos, salvo por haber sido designado secretario de las asambleas de las mujeres, porque las mujeres son iletradas y no pueden cumplir esta función. Y puesto que esas son las actas, y yo el redactor de las mismas, y además soy maestro de escuela, y a diario instruyo a mis alumnos para que hagan esto mismo, soy de la opinión de que mi nombre debe aparecer en el encabezado junto con la fecha. Ona Friesen, miembro también de la colonia Molosna, fue quien primero me preguntó si podría yo redactar las actas, aunque no utilizó la palabra actas y me preguntó más bien si podría yo dejar constancia de algún modo de las asambleas y crear un documento del que ellas pudieran disponer. Tuvimos esa conversación ayer tarde en el camino de tierra entre su casa y el cobertizo donde me tienen alojado desde que volví a la colonia hace meses. Una disposición temporal, en palabras de Peters, el obispo de Molosna, donde temporal podría significar cualquier plazo de tiempo, porque él no se rige por un entendimiento convencional de las horas y los días. Estamos aquí o en el cielo para la eternidad, y eso es todo lo que necesitamos saber. Las casas principales de la colonia son para las familias, y estando como estoy solo, no sería extraño que me quedara para siempre en el cobertizo, para los restos, lo que en realidad tampoco me importaría. Es más grande que la celda de una prisión, y ¿qué puede sobrar yo? Y un caballo. Las asambleas han sido organizadas a la carrera por Agatha Friesen y Greta Loewen en respuesta a las extrañas agresiones que llevan ya varios años atormentando a las mujeres de Molosna. Prácticamente todas las mujeres y niñas han sido violadas desde 2005 y en su momento muchos de la colonia creyeron que era obra de fantasmas o de Satán, en teoría como castigo por sus pecados. Las agresiones sucedían de noche. Mientras las familias dormían, dejaban inconscientes a las niñas y mujeres rociándolas con un spray del anestésico que utilizamos para los animales de la granja y que elaboramos con belladona. A la mañana siguiente se despertaban doloridas y letargadas, a menudo sangrando, sin entender a qué podía deberse. No hace mucho que se ha sabido que los 8 demonios responsables de las agresiones han resultado ser hombres de carne y hueso de Molosna. La mayoría de ellos parientes cercanos, hermanos, primos, tíos, sobrinos de las mujeres en cuestión. Molosna, al igual que todas nuestras colonias, es autárquica y aplica sus propias leyes. En un principio, Peters pensó en cerrar varias décadas a los hombres en un cobertizo parecido al mío, pero no tardó en hacerse evidente que la vida de los hombres corría peligro. Salomé, la hermana pequeña de Ona, agredió a uno con una guadaña, mientras que un grupo de colonos borrachos e airados, parientes de las víctimas, colgó a otro por las manos de la rama de un árbol. Murió al parecer olvidado cuando los hombres borrachos y airados perdieron el sentido allí mismo en el sembrado de sorgo junto al árbol. Después de eso, Peters decidió, con el apoyo de los ministros, llamar a la policía para que los detuvieran, es de suponer que por su propia seguridad, y se los llevaran a la ciudad. El resto de los hombres de la colonia, salvo por los que están seniles o inválidos y mi persona por razones que no me honran, han ido a la ciudad para depositar la fianza por los agresores detenidos con la esperanza de que los dejen volver a Molosna mientras siguen a la espera de juicio. Y cuando los responsables vuelvan, a las mujeres se les concederá la oportunidad de perdonarlos, lo que garantizaría un lugar en el cielo para todos. Por lo que ha dicho Peters, si las mujeres no perdonan a los hombres, tendrán que abandonar la colonia y vivir en el mundo exterior del que nada saben. Las mujeres tienen muy poco tiempo, solo 2 días, para organizar su reacción. Según me ha contado Ona, las mujeres de Molosna votaron ayer. Se podía votar por 3 opciones. 1, no hacer nada. 2, quedarse y luchar. 3, irse. ¿Y cuál será la opción mayoritaria? Ellas sabrán, Pablo Vilaboy. Menuda novela. Y además, Miriam Towes, que es la autora de ascendencia menonita, que es de la comunidad religiosa de la que habla esta novela, sabe de lo que habla porque ella conoció a muchas de estas mujeres que, bueno, como tú bien relatas, a lo largo de 4 o 5 años sufrieron reiteradas violaciones por parte de los hombres de su comunidad. Aquí la sitúa en Canadá, pero estos hechos en concreto sucedieron en una colonia menonita de Bolivia y bueno, llegaron a violar a 150 mujeres y niñas a lo largo de estos años. 8 o 9 hombres de esta comunidad fueron procesados en el 2011 y encarcelados. Y en eso pues, se basó esta autora. Hay que decir que esta comunidad religiosa, la menonita, es una comunidad
pacifista y trinitaria del movimiento cristiano anabaptista, que surgió después de la Reforma Protestante y se llamó la Reforma Radical. Y bueno, como también das a entender en la lectura que has hecho, es una comunidad que vive un poco aislada del mundo y bueno, de ahí también parte del dilema de estas mujeres, porque si se van de esa comunidad son expulsadas al mundo exterior, un mundo del que nada saben. De hecho, estas mujeres, como no saben leer ni escribir, por eso piden al registrador de sus asambleas que dé testimonio escrito de ello para dárselo a sus descendientes, porque ellas no pueden. Es una novela testimonio, una novela denuncia, indudablemente. Pero además, al emplear ese recurso de que conocemos las actas que escribe alguien, mantiene como una distancia que aún sobrecoge más, ¿verdad? Sí, además logra una cosa dificilísima. Es una novela, como se puede ver, no muy extensa, que da voces a, creo que alrededor de 8 o 10 mujeres, y lo hace con una aparente facilidad que sorprende, porque las describe muy bien y el lector nunca se pierde en quién está hablando o a qué familia pertenece cada una de ellas. Y bueno, es un logro literario importante hacer suerte de diálogo continuo mezclado con lo que piensa el que da constancia del acta. El registrador de las actas, aunque no las llaman actas ellas, porque ni siquiera, como dice, como no las han educado, no saben ni lo que es un acta, pero saben que un documento escrito tendrá validez en algún momento. Y es muy curioso que ahora vemos en la faja del libro, que está recomendado por Margaret Atwood, que bueno, aunque la autora agradece el apoyo de Margaret Atwood a su novela, dice que no es que le moleste, pero no le gusta que su novela se la esté comparando con el cuento de la criada, que es con lo que se está comparando, porque aquí en concreto no es una distopía. Iba a decir que lo que ella cuenta es verdad, pasó, por desgracia, de verdad, y puede que siga pasando. Claro, porque ella denuncia lo que conoce. Esta serie de comunidades cerradas, pues bueno, nunca se sabe. Pues esta es nuestra primera recomendación, una novela que hay que conocer, una novela que hay que vivir, de la que, por cierto, Pablo Vilaboy, ¿verdad?, se estrena en breve una adaptación cinematográfica, ¿no? Sí, además, nada más y nada menos que dirigida por Sarah Polley, que ya ha demostrado su sensibilidad a la hora de dirigir historias, y con un elenco femenino que están, por ejemplo, Claire Foyle o Fantasma Turner, también un marchamo de calidad. Habrá que estar pendiente también a la pantalla, pero primero a la novela. Sí, además sale en un pispás y ya ven los espectadores que es cortita. Pues ellas hablan, que es lo que en el fondo nos gusta a nosotros como lectores y como periodistas, escuchar a las otras personas, a las que tienen algo que contar, a las que tienen algo que comunicar. Y hoy vamos a seguir hablando de gente que ha comunicado y comunica magníficamente, pero es que además vamos a hacerlo con alguien que día a día, escrito a escrito, publicación a publicación, dignifica este noble y complicado oficio del periodista cultural. Y además es maravilloso porque gracias a la tecnología podemos contactar con él, aunque no esté en el estudio. Esta es una innovación en el ARPA de Bécquer, pero no podíamos hacer menos que organizar todo el operativo para recibir, como digo, a un invitado al que teníamos muchas ganas de poder saludar y felicitar. Toni Montesinos, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias por tu presentación y encantado de estar contigo, Óscar. La letra herida, este libro que ya conocen los espectadores porque en un momento dado comentamos, pero se quedó en poco porque, claro, nos faltaba el otro letra herido, el que ha dado pie a todo esto, el autor, este magnífico libro publicado por Berenice. Pero, Toni, como yo decía en la presentación, digo, este noble y este maravilloso, es que lo llevamos como vocación desde siempre, del periodismo, de la divulgación cultural,
pero cada día un poquito más difícil porque ahora parece que todo es hacer un vídeo bonito, un vídeo rápido, una foto donde lo que menos importa es el libro o el objeto artístico, y es que tú salgas precioso y tengas no sé cuántos seguidores. Qué complicado nos lo ponen, ¿verdad? Y sin embargo, es una oportunidad, ¿no? De llegar a una masa de personas. Por supuesto, cualquier cosa bien enfocada, bien conceptuada, puede ser muy útil y muy beneficiosa. Y tenemos las armas, tenemos la tecnología y tenemos las posibilidades para convertir la cultura en algo democratizador o en algo universal. Ahora bien, también depende de la iniciativa de cada uno. Yo vivo muy de espaldas a eso, yo no soy, digamos, yo no puedo tener una opinión formada porque vivo enclaustrado en mi cueva de escritor. Yo me dedico a leer y a escribir y me cuesta mucho, por falta de tiempo, por falta también de interés, como que captar todo lo que, digamos, sucede en el ámbito más, un poco más informal. Pero bueno, siempre hay que aplaudir las iniciativas que sean, que tengan que ver con hablar de libros, sobre libros, y lo que pasa es que estamos sometidos al imperio de la imagen, a la dictadura de lo visual, y no podemos, en fin, no podemos huir de eso, y son los tiempos que corren, y para bien y para mal hay que aceptarlo. No, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, que sepamos utilizar las herramientas, como dices, para abrir mercado, y no en el sentido, lo digo, crematístico, sino mercado eso, como comunidad lectora, como comunidad interesada en el hecho artístico, ¿verdad? Sí, creo, además creo que es un momento absolutamente crítico en el sentido de que tenemos que reconducir, me parece, lo cultural a lo individual de cada uno, en el sentido de que es tan arduo informarse hoy en día, es tan difícil extraer la verdad en mayúscula de los acontecimientos, es tan complicado fiarse de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que debemos formar una opinión propia. Y eso se consigue con una lectura crítica y con un sentido del lenguaje amplio, heterogéneo, valiente, para que desde las instancias del poder o desde los medios de comunicación o desde cualquier cosa que tenga que ver con lo poderoso, pues sepamos usar ese lenguaje y no nos vendan una neolengua, por ejemplo, que nos va a dominar, nos va a marcar lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que reaccionar. Así que más que nunca, y más con el Internet llegamos en el bolsillo toda la cultura universal, es más acuciante, si cabe, tener una cultura propia que nos haga formarnos a nosotros mismos para progresar en lo moral también, ¿no? Y porque es muy fácil quedarse en lo disperso, en este batiburrillo de información continua y tan atosigante que a veces a uno se queda borracho de ella. Es que uno, en este caso es lo que toca, hombre de televisión, pero por encima de todo periodista, por encima de todo letra herido, ahora vamos con el título, por cierto, de tu magnífico ensayo, siempre ha discrepado de esa frase, una imagen vale más que mil palabras, hay que combinarlas, ¿verdad? Pues, Absolutamente. todas nos sirven, todas nos valen, pero trabajando en conjunto. Además, ¿qué poder tiene el lenguaje para cuando a veces oímos una palabra en concreto, ya nos retrotrae a recuerdos, la piel se nos eriza? Uh -huh. Qué tendrá el lenguaje? Algo que es simbólico meramente, ¿no? Que ascribimos a algo una serie de letras para emocionarnos tantísimo, ¿no? Y somos puro lenguaje, somos pura comunicación, ¿no? Y somos eso, somos memoria y lenguaje, y entre eso tenemos que movernos primero para convivir entre todos y después para generar arte, generar maneras de comunicarnos y de emocionarnos entre nosotros. Porque somos letra heridos, estamos heridos en el magnífico sentido por la letra, por la palabra, y ahí viene este juego, valga la redundancia de palabras, que haces tú magnífico, porque tú hablas de personas como tú, como yo, como tantos espectadores maravillados por las palabras que han escrito otros, pero hablas de esas letras que nacen ya heridas, porque es en lo que te centras en este ensayo. ¡Qué maravilla el título! Oye, qué acertado. Ay, muchas gracias. A mí me gusta mucho buscar algún título que sea como que simbólico, o que sea sugerente, y después un subtítulo informativo que no dé a dudas sobre el contenido del libro. Y efectivamente esto, además tengo que agradecer al editor de Berenice que me ayudara precisamente a buscar un buen título, porque había que colocar demasiadas cosas, ¿no? A suicidas, a dementes, a alcohólicos, y me ayudó con eso. Y efectivamente creo que condensa bien el contenido del libro, que busca
inspeccionar algunos destinos aciagos, a veces incluso desde el nacimiento, y que tuvieron una vida volcada en las letras, pero también marcada por una serie de problemas personales que a veces derivaron en un trastorno mental o en una carencia por la autodestrucción. Lo autodestructivo es el elemento común de todos estos autores que son universales, que proceden de varias épocas, de varias partes del mundo, pero que podríamos colocar pues, en los últimos 150 años más o menos. Existe, ¿verdad, Tony, el mito del artista atormentado, eso de que para poder crear hay que haber sufrido primero. Pero caramba, es que los que tú traes aquí no es que hayan sufrido, es que a algunos les caen todas las catástrofes posibles encima, y además catástrofes anímicas, catástrofes morales, que son incluso las peores, claro, porque bueno, sobrevivir a ciertos acontecimientos, pues todos hacemos lo que podemos cuando nos tocan, si nos tocan, pero claro, lo que esta gente lleva dentro... Sí, hay situaciones realmente tremendas y que son imparables o que son inevitables. Por ejemplo, la demencia de Virginia Woolf, Ujú. que llevó ya desde muy joven a intentar suicidarse varias veces, eso es incontrolable, ¿no? Pero hay otras autodestrucciones que proceden de la voluntad, en esa voluntad de quererse matar poco a poco mediante la bebida o mediante las drogas, ¿no? Y eso obedece a lo que tú decías, a ese tormento interior que a veces tiene esa doble cara, esa hipersensibilidad a veces que, digamos, se palpa mediante un acercamiento a lo artístico, a una hipersensibilidad hacia eso, pero también a esa sensibilidad un poco hiperestésica hacia lo que uno le pasa y hacia cómo uno se ve por dentro. Y a veces el ahondamiento más arduo, más complicado, más valiente a veces es mirarse a uno mismo y encontrarse en sus penalidades, en sus tormentos, en sus inseguridades. Y eso mal enfocado o mal digerido puede llevar a esta especie de autodestrucción continua, a esta inseguridad que muchos muestran aquí. Y al final, pues en estos casos que voy citando en el libro, pues se autodestruyeron poco a poco, aunque la obra les incentivó también a mantenerse fértiles en lo creativo, a mantener un pie en el suelo y a trascenderse también mediante la palabra escrita, ¿no? Así que he intentado que la vida ilumine la obra, que la obra ilumine la vida, y una especie de camino que se retroalimente para arrojar simplemente luz a lo que más es más importante, el texto escrito y cómo determinadas obras han llegado a nuestra actualidad vívidas. Leerte siempre, Tony, es un placer, pero también das muchas tareas, pones muchas tareas en el buen sentido, porque uno va notando autores o que no ha leído lo suficiente o que desconoce obras interesantes. Además, claro, como tú cuentas la intrahistoria, pues aún más apasionante, se te abren las ganas de leerlo todo al mismo tiempo. Y claro, pero además que más consigues, tanto en tus textos periodísticos como en tus ensayos, un equilibrio magnífico entre, dicho así en román paladino, no tratar a nadie como tonto, pero no pasarte tú de listo. Me explico, ¿verdad? O sea, quien conozca a sus autores, los haya leído en Sí. profundidad, a algunos o a todos, oye, tenga esa bendita fortuna, pues no se va a sentir decepcionado porque das algo más. Pero el que no conoce nada se maneja y navega muy bien por tus páginas sin tener que recurrir a diccionarios, a enciclopedias o al Google. Por eso, Sí. mantienes ese equilibrio. Te agradezco mucho el comentario porque es justamente lo que yo busco. Cuando hago ese tipo de trabajos ensayísticos, que a veces no sé cómo llamarlos, si son ensayos biográficos, si son biografías ensayísticas, yo he hecho algo parecido buscando una manera novedosa, aunque no pueda obviamente atribuirme ningún tipo de invención, ninguna originalidad, pero buscando, por ejemplo, en mis biografías de Thoreau, en mi biografía de Whitman, o en historias de la literatura, muy al norte del Turbio Mar, sobre literatura inglesa, palabrería de lujo, sobre literatura francesa, buscar precisamente eso, tener una sencillez que capte la esencia lectora de aquel que no lee como de aquel que conoce de manera muy profunda los textos y los autores. Ese para mí es el gran desafío, ese es lo que me motiva. Y a mí me encanta pensar que estos libros que tienen una exposición amena, que efectivamente con esa mezcla de vida y literatura, pues uno puede entrar en ellos, ¿no? En todos estos autores. Me gusta pensar que, por ejemplo, en la literatura inglesa, el libro también reciente que publiqué, uno lo puede leer sabiendo quién es William Shakespeare y conociendo todas sus obras, como aquel que no sabe ni quién es Hamlet o si es un vecino del barrio, ¿no? Exacto. Y por lo que veo
si no lo consigo, al menos me acerco mucho a ese lector, porque para mí es indispensable, incluso en el texto más humilde, más pequeño del periódico, por ejemplo, en la primera línea ya tienes que ganarte al lector. El lector tiene un trillón de cosas que poder leer cada día, un trillón de libros que elegir, y tu obligación es captarlo, agarrarlo desde primera línea, y con eso, para eso necesitas amenidad, sencillez, atractivo, gancho narrativo también, una chispa también intelectual, pero que no se pase, porque yo me alejo de su intelectualismo, de los academicismos, estoy en otro Totalmente, terreno, totalmente. y sin embargo, a la vez quiero mantener un rigor y una profundidad en el análisis, pero que eso nos obvice para presentar eso de manera sencilla y comprensible para todo el mundo. Es lo que a mí me ha gustado llamar erudición asequible. Eres no necesariamente erudito, como digo, como además nos dicen en la Facultad de Periodismo, porque el público, los lectores pueden saber más que tú, con lo cual no puedes rebajar el nivel, Ujú, pero ujú. tampoco ponerte a unas alturas que no te entienda ni el propio Shakespeare. Y tú lo Exactamente. consigues. Y te voy a hacer una pregunta un poco de broma y un poco capciosa, que yo me he hecho aquí muchos días con la complicidad de Encantado. los invitados que van viniendo y la complicidad de los espectadores. Pero verdad que con libros como el tuyo, en tu caso investigándolo además y preparándolo, y uno como lector en este caso, te dan ganas de leer solo literatura del pasado. Que me perdonen los grandes escritores del presente a los que todos veneramos, leemos y acabamos de comenzar el programa con una novela muy contemporánea. Pero claro, es que con tanto que hay escrito atrás, dices, ¿para qué voy a seguir Sí, con lo de ahora, no? sí. Ahora uno lee tanto que a veces confunde hasta las citas, pero no sé si era Chesterton, uno de estos, que decía que, ya me corregiréis si alguno ve que no estoy en lo cierto, pero un libro ha de tener, quizás Cyril Connolly, exacto. Un libro tiene que tener 10 años de vida para ponerte a él. Como que después de 10 años uno puede quizá cogerlo pues si ha sobrevivido ese tiempo, ¿no? Establecía un margen de tiempo. Y creo que es verdad. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué continuamente nos vamos a los clásicos y a los autores que no nos defraudan? Porque en el presente quizá no hay algunos que se atrevan con grandes temas y sobre todo con una forma estética que a uno le atraiga, ¿no? Para mí es tan importante el fondo como la forma, y hoy en día hay mucho conservadurismo, tanto en el tratamiento de los temas como en las estructuras narrativas o poéticas, y ahí veo una gran laguna que pocos entraríamos a ella a navegar, ¿no? Porque muchos libros se nos deshacen en las manos en la actualidad, simplemente porque no hay una autoexigencia por parte del autor, aunque puedas acabar haciendo una obra sencilla y asequible, una erudición asequible, no esta autoexigencia estética, y sobre todo una audacia a la hora de darnos un libro que nos coja no sé, por los hombros y nos quiera remover las entrañas o nos quiera hacer reflexionar o nos quiera hacer emocionar, ¿no? Hay demasiados libros que como para Kafka serían nada, papeles sueltos. El que decía que cada libro nos tiene que atravesar el alma con un hacha que rompa nuestro hielo interior, ¿no? Y poco encuentro yo de eso en la actualidad, sí. Pues si ustedes quieren un libro que les atraviese el alma, sin duda, La letra y de Tony Montesinos y todos los autores de los que él habla. Gracias, Tony, por este libro, por tu labor día a día en el periódico y por tu visita, aunque sea a través de Zoom, algún día en el estudio, ¿eh? Te esperamos. Ojalá sea así. Un millón de gracias, ha sido un placer. Pues ya saben ustedes dónde nos vamos ahora, y más que nunca, letra heridos y redentos al ángulo oscuro del salón con el arpa. Tenemos muchas lecturas por delante. Regresamos pronto. Gracias.